El día de hoy estamos con el senador Wilson Arias por el Polo Democrático y me hace absolutamente feliz porque estuvimos en un foro hace muy poquito y para mí es casi que un honor entrevistarlo, senador. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola Lalis, qué gusto tan grande estar contigo. Sí, yo también estoy todavía saboreando ese foro, que fue muy importante, creo yo, y bueno, el placer realmente es mío de estar contigo y con tu gente. Senador, esto para que sepas es un espacio donde queremos conocer al senador, a la persona que llegó a ese espacio, que logra llevar unas luchas, que de eso luego lo vamos a hablar porque sé que tienes una historia interesante, pero más allá de eso quiero que tú me lo cuentes. ¿Cómo Wilson Arias entra en el tema político o se da cuenta que por ahí es la vaina? Muy joven, Lalis, realmente fue muy joven. Hay que poner contexto porque es que cuando yo estaba joven había un amplísimo movimiento social y político, muy distinto del de ahora, Lalis, de ustedes, pero bonito igual, juventud es juventud. Y muy conmovido con los asuntos de esos días. Mi familia, bastante politizada, había polémica en la mesa. Mis hermanos mayores, muy politizados. Nelson, de un grupo que él se llamaba A Luchar. Después vino a llamarse A Luchar, fue una conjunción de varios. Mi hermana Nelcy y Javier, por los lados de Firmes y de algunos movimientos de los que había participado Gerardo Molina, bueno, alguna otra gente, personalidades muy bellas. Mi hermana mayor había pasado por la Juventud Comunista y era de arraigos políticos también. Mi padre conservador, mi madre liberal. Entonces, eso era un banquete. Y yo, niño, con mi hermanita menor, tomando partido, y cada uno realmente con ganas de, es decir, eran más o menos, que no los grandes militantes, pero sí eran hombres de ideas, hombres y mujeres, y con el agravante positivo, de que yo, muy cercano a mis hermanas, realmente, bueno, con mis hermanos una relación bellísima, pero en mi vida muy presentes ellas, y bueno, desde entonces me vinculé mucho muy de la política, y después realmente fue la lucha estudiantil del SENA. Yo estudié en el SENA, yo estudié electromecánica. Ese es el título que con orgullo conservo. En el SENA hicimos movimiento estudiantil. El SENA era una cosa muy represiva en esa época. Sí. Todavía lo es. Los patronos y los empresarios quieren tener al SENA así como muy fuertemente Como sandijuelas en el custodiado. Sena. Y después del SENA tuve una vida política muy permanente. Yo terminé bachillerato muy joven, de 15 años. En esa época era demasiado joven para esa época y muy temprano en la militancia. Y después terminé militando políticamente en los grupos de izquierda de la época. Me atraía mucho el M19, mi hermano me influenciaba por luchar. En la escena había una célula de jóvenes comunistas, en fin, era una vida realmente apasionante la política. ¿Y cómo hacías con lo de tus papás? Porque uno liberal, otro conservador, ¿cómo hacía? Y pues una militando en la JUCO, ¿cómo hacían? Mi madre realmente era más politizada y mi mamá influenciaba más si se trataba de eso, pero mi madre era muy democrática y muy bella. Mi madre era una santa, todos dirán lo mismo, pero bueno, la mía además de ser una santa de esa época, realmente era bastante amplia. Ella era muy temerosa de la militancia política. Mi pobre madre sufrió bastante conmigo y con mi hermano Nelson, que éramos los más militantes. Mi casa la allanaban muy frecuentemente en razón de mi militancia. Yo era el más perseguido realmente de la familia, aunque mi hermano eran bastante serios en la política, muy comprometidos. Tengo un hermano que murió, Nelson, el de luchar. Era un hombre tan brillante, tan inteligente. Era un artista, tenía un corazón de artista hermoso. Yo lo admiraba mucho, pero me enfrentaba mucho con él políticamente por el asunto de la lucha armada, porque él era proclive a la lucha armada. Él era bastante cercano a esa lucha. Y yo bastante adverso en mi discusión con él. Y ya te digo, era una locura. Bueno, y mi madre era muy amplia, era muy equilibrio con todo, ¿no? Era una belleza de mujer. De modo que mi padre conservador, frente a una manada de hijos izquierdosos, una mujer liberal, mi pobre padre pagado escondedero, pero era un bacano. Finalmente, él nos quería mucho, Lalis. Entonces, su amor era tan desmesurado que la política poco le terminaba importando, aunque él era bastante conservador. Y mi papá tuvo una transformación política por sus hijos. Eso fue precioso ver a mi padre marchando con la izquierda al final. No, para mí el corazón era así, para mí el corazón era hermoso de marchar con mi padre al final. Y con mi madre marchaba mucho más que mi padre. ¿Cómo fue, pues, primera vez en un escenario político? El antecedente es que la política, pues, a ti te pasa. Tú estás metida en la política, pero no electoral necesariamente, pero la ley es política.
yo te veo, yo te sigo, yo te miro. Y muchos pelados jóvenes que están en la política, muy comprometidos, vibran con la política, pero no lo reducen a lo electoral. A mí me pasaba lo mismo, porque yo después de que me egresé del SENA, quise mucho al SENA, lo amé, me sirvió mucho la ALICE, el SENA me cambió mucho la vida a mí. Entonces yo quise corresponderle, entré a trabajar al SENA y como dirigente sindical me tocó defender al SENA de la privatización, que fue una cosa brutal. Y después de eso, hay un momento muy bonito donde los estudiantes del SENA, siendo yo presidente del sindicato, yo era mensajero del SENA, y yo me metía, yo convocaba asambleas, y a las asambleas iban trabajadores y estudiantes, pero el número de estudiantes era muy superior al de trabajadores. Entonces las asambleas se las tomaban los muchachos, ¿entendés? Y yo era feliz. El sindicato quedaba como opacado frente a una masa estudiantil que discutía con un fervor la privatización del SENA. Entonces un buen día los muchachos íbamos mucho al Congreso de la República porque las leyes del SENA se discuten en el Congreso. Entonces íbamos al Congreso y los muchachos por allá llegaron a una conclusión en su lógica certera, pero en la lógica de ellos. Y bueno, ya que nos toca marchar tanto hacia el Congreso y pagar tiquetes para Bogotá y coger chivas para Bogotá, ¿por qué no ponemos uno de los nuestros en el Congreso? Yo aspiré primero no al Consejo, sino a la Cámara. A la Cámara. ¿Listo? Y en la asamblea decidieron candidatizar a alguien y lo que menos me esperaba yo es que me fueran a candidatizar a mí. Yo quería que fuera un estudiante, pero yo quería auténticamente que fuera un estudiante. Sí. Pero no, es el mensajero del SENA que vamos a postular. Eso fue una cosa brutal. Y saqué un poco de votos para la Cámara, pero no quedé. Entonces, después de eso, tomamos la decisión colectivamente de ir al Consejo y llegamos al Consejo y pues fue una experiencia durísima. Yo le decía eso a Carlos Carrillo, le dije, Carlos, yo te compadezco porque cuando llegué al Consejo casi me muero, casi me muero en el Consejo de Cali, me tocó tan duro, Lalis, el Consejo es una experiencia, pero fue una escuela no solo para mí, sino por ese grupo de jóvenes que todavía se conservan en la ciudad de Cali. Hay un taller político, está en La Zuleta, que tiene estudiantes del SENA, de las universidades privadas, de la del Valle, en fin, y tiene también trabajadores y dirigentes comunales, luchadores vecinales. Y desde entonces, ese grupo viene conmigo, ¿no? Que fue un esfuerzo muy bonito y una campaña loca. Casi todas mis campañas han sido así. Y sobre todo muy bonita, muy hermosa. Tuviste una cercanía que creo que incluso fuiste jefe de debate de Carlos Gaviria. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque él es una eminencia. O sea, creo que todos los que estamos de este lado un poco mamertoides admiramos muchísimo el trabajo que él hizo dentro de la política. Cuando te digo en mi época primera de militancia de izquierda, de mis hermanos y mi familia, después ocurrió algo que lo resumo, pero fue duro. Nos expulsaron de la izquierda a varios, nos expulsaron del Partido Comunista a varios izquierdosos de acá que tuvimos diferencias por el tema de la lucha armada en esa época. Y entonces yo me retiré de la militancia orgánica, partidista, y me fui a la militancia social que le llamamos. Hacíamos algo así como izquierda social, le llamamos a alguno. Era como militar vos en el movimiento social, pero sin partido, con lo que tenía en tu corazón, en tu formación, en tu estructura política. Y creamos un taller en esa época llamado Taller José Cardona Hoyos y entonces me dediqué mucho a esto. Después volví a votar. Voté siempre por candidatos democráticos, ¿no? Siempre, nunca me he pifiado en eso. Siempre he perdido, además en esa época siempre perdía. Pero eso era de derrota en derrota, hermana. Pero después ayudé a construir el Frente Social y Político, pero desde la militancia social. Siempre desde Sindecena, que fue fundador del Frente Social y Político. Pero cuando Carlos Gaviria se pensionó y se fue a ser el presidente del Frente Social y Político, eso fue un imán, ¿no? Un magnetismo. Prendió un magneto sobre mí. Carlos no me conocía, pero yo a él lo amaba. Entonces yo casi que no dejé tiradas, pero sí me retiré mucho de la actividad sindical y me vine de soldado de Carlos. Y él ni sabía, pero después terminé siendo muy amigo de Carlos, fuimos amigos. Yo ingresé a la militancia orgánica, reingresé del ALIS, porque yo estaba despechado de los partidos, pero reingresé por Carlos. Y llegamos a cultivar una amistad un poco distante. Yo a veces viajaba a Bogotá solo para verme y tomarme un tinto con Carlos. Yo viajaba a Bogotá por las razones sindicales también, pero llegamos a ser bastante cercanos políticamente. Y en la dirección del Frente Social y Político pudimos coincidir. Primero tuvimos ciertos desencuentros, raros además,
pero después tuvimos un feeling muy grande y fui jefe de debate de él. Al parecer, muy entusiasmado con la amistad, pidió que yo estuviera en la jefatura de debates con Rubén Darío Castro, que era un cuadrazo bello de aquí del Valle, así no lo veo, y con él hicimos jefatura de debate de Carlos. Eso fue muy bonito. Y después de eso, bueno, ya te quedas en el polo y has ejercido ahorita toda la estructura del polo. Pero el polo, digamos que actualmente ha estado un poco criticado. Pero para que la gente entienda, el polo seguramente tiene demasiadas visiones políticas diferentes. Es decir, para que la gente lo entienda, el polo no es solo Robledo, ¿verdad? ¿Cómo funciona entonces el polo como estructura política? El Polo se dice que es un partido de tendencias. El Polo quiso ser la carpa de toda la izquierda en una etapa y eso fue bueno, ese intento. Pero tal vez Colombia no tenga la contextura política para tener una sola carpa de izquierda. Eso no tiene que ser así. Hay países que tienen 2 carpas grandotas o 3 de izquierda. Uruguay tiene un frente amplio, pero vos vas a España y es otra cosa. Son varias que se van aglutinando y que hacen convergencia. En esa época fuimos una sola carpa porque hubo una reforma política que obligó a elevar el umbral y eso nos obligó a todos a juntarnos. Y en esa juntanza, Carlos Gaviria se erigió como la máxima figura de todas, ¿sí? Es decir, de las distintas fuerzas, todos dijimos, vámonos todas para el polo, pero que el polo no sea lo que ha sido. Allá habían estado varios estaban. Allá estaban Petro, Navarro, Los Moreno, Dusan, bueno, era una gallada grande. Sí. Y llegábamos nosotros los demás, Carlos Gaviria, Jorge Robledo, Alexander López, una chica que era del Partido Comunista, Glorimir Ramírez, bueno, varios parlamentarios, y llegamos a esa carpa común. Y después creo que se va decantando en lo que hoy conocemos como el Centro Verde y el Polo y Colombia Humana. Y el Polo siempre se ha predicado de tendencias. Entonces hay varias tendencias dentro del Polo. El MOIR es una tendencia grande dentro del Polo y hay otras que son medianas y otras que somos más pequeñas, pero la suma de todas las otras es mayoritaria que el MOIR. Entonces el MOIR ha tenido, pero esto es normal dentro de los partidos. Sí, no, y yo eso no lo pasa digo en todos los manera, partidos. En todos los sí, partidos. ni soterrada ni nada, no, es un hecho político. Entonces, por ejemplo, en relación con muchos asuntos de Uribe, fuimos muy sólidos. Frente al tema de Santos, empezamos a tomar distancias internas porque habían unos más entusiasmados con Santos que otros. Yo pertenecía al grupo de los menos entusiasmados con Santos. Entonces nos veían muy cerca con Robledo en esa época y con todos ellos, como era de esperarse, porque teníamos una misma postura. Clara López y otros eran más amigas de Santos y de hecho terminaron haciéndole hasta propagandas electorales a Santos. Sí, y eso nos enfrentó mucho. Y después, ya superado el momento del santismo, se ha ido recomponiendo en función de distintos opiniones. Por ejemplo, ahora, varios somos de la opinión que tenemos que ir a una convergencia grande con la izquierda y otras fuerzas, y es probable que Robledo tenga otra forma de mirarlo, pero estamos tratando de explicarnos mutuamente la opinión. Yo opino que en estos momentos, mi impresión, la mayoría del pueblo estaría de acuerdo con esto que te estoy diciendo. Allí estamos con Iván Cepeda, con Alexander López, con Alberto Castilla, con Wilson Borja, con Jaime Duzán, con varias fuerzas que tenemos una opinión de que queremos ir a una cosa grande para ganarle no solo al uribismo, sino poner unas claves muy democráticas de un proyecto que no sea de 4 años, sino que sea mucho más largo y que comprenda lo que llamamos una etapa histórica para un pacto histórico del país. Ahora que mencionas lo del pacto, ¿tú viste la carta que envió a Humberto de la Calle? Sí, las vi. Que él hablaba de unos puntos en los cuales uno encuentra como pues la unión entre las personas. Para ti, 2 puntos que sean claves para lograr una alianza democrática de izquierdas o más bien de alternativos frente a lo que se viene dentro de 2 años. Es 2 puntos que tú me digas son necesarios en el país y con esto no se negocia. O sea, que tiene que tener cualquier proyecto político. Yo creo que debe haber un componente económico muy vigoroso. Yo no creo que el tema sea como punto casi único, como lo fue para la izquierda hace 8 años, 10 años. La paz era casi todo, yo no. Yo creo que además de defender los acuerdos de La Habana, eso me parece importante, pero ese sería un programa muy chiquitico, ¿entendés? Para ahora. Yo digo que es algo así como un proyecto que en lo económico y social sea profundamente democrático, algo así como muy redistributivo, que sea a tono con los desafíos. Bueno, venimos de una crisis civilizatoria, entonces en términos civilizatorios debe tener una especie de filosofía
que comprenda, digamos, que tenga una comprensión económica, digamos, de redistribución. Y creo que tiene que tener algo así como un componente de apertura democrática supremamente profunda. Esto de apertura democrática puede significar muchas cosas. Yo me imagino, por ejemplo, desde el Estado promocionando en medios de comunicación todas estas redes de ustedes. Ahora le dan a Caracol y RCN jurgos de plata para ver si ellos reproducen el medio. Sí. Yo no estoy porque desaparezca RCN y Caracol. Estoy porque tengan las mismas oportunidades que todos ustedes, que los medios en general. Yo me imagino una cosa muy plural. Bueno, estoy ya un poco disvariando acá, pero creo que una apertura democrática de notable profundidad y un componente, digamos, económico de gran carácter redistributivo y de corrección civilizatoria, creo que es como sería el tono. Son los 2 puntos para mí. Porque justamente, pues considero yo que la guerra nace de esas desigualdades, de ese modelo económico que tal vez lacera a la gente y que no tiene en cuenta a todo el mundo dentro de la misma bolsa. O sea, es un país que básicamente defiende a los empresarios todo el tiempo y que al menos la economía del campesinado no importa. Entonces luego el campesinado termina ejerciendo unas economías que son a los ojos de la gente criminales, pero no hay otra opción. En este caso hablando de los campesinos del Cauca o de los indígenas del Cauca, que no encuentran una manera para desarrollar su tierra, sino el narcotráfico que además los cobija obligatoriamente. Entonces sí creo que lo que planteas del tema económico es todo. Creo que ese es un punto interesante, porque la mayoría de gente a la que le he preguntado esto me dice que la paz, pero la paz no es paz sin justicia social, que es justamente lo que me estás diciendo. Exactamente. Yo creo que una paz democrática, como se ha dicho, porque esa paz que es solamente el silenciamiento de los fusiles es muy frágil. Gustavo Petro decía, muy chiquita, decía Tabito, y yo estoy de acuerdo con él. Yo diría que es muy frágil si no le das un contenido social que la gente sienta que es mucho más que el silenciamiento de los fusiles. Quisiera agregar, si me permite, realizar algo sobre este tema de lo económico y social, porque hay que hacer conciencia de que el momento también es muy difícil en ese propósito. Trato de explicarlo. Es que, Lali, yo tengo la impresión de que la pandemia nos va a dejar algo así como más que una recesión. Lo explico. Esto es muy grave, Lali. Prendo las alarmas y yo sé que la juventud tal vez hay que decírselo mucho para que nos entienda. Es decir, una recesión económica es crecimiento negativo de la economía. Eso es muy deplorable socialmente, Lali. Es muy grave. Es posible que esta recesión tenga visos de otra cosa que es superior y más grave, Lali. Es lo que llama la depresión económica. Es algo ahí como una recesión no solamente de unos meses y de unos años, sino un periodo muy crítico de la economía. Y la última gran depresión se tuvo en los años 30, por allá del siglo pasado, es decir, hace ya casi 90 años, algo así, y dio lugar a periodos muy críticos en política. Lo dejo dicho para decir, no me gusta dejar la sensación de que esto es como muy fácil, ¿no? Como, mira, lo escribiste, chévere. No, necesitamos una especie de gran acuerdo enorme con mucha gente para poder tener mucha capacidad de enrutar el país con cierta decisión de largo aliento, a sabiendas de que los frutos tal vez no sean muy pronto, Lali. La dimensión de esto es enorme y por eso la convocatoria tiene que ser tan plural y tan amplia para poder, porque lo que te estoy diciendo es de una magnitud. Es como empujar un carro, ¿cierto? Entre poquitos, ¿no? Necesitamos mucha gente para que despegue la economía y después vaya ganando inercia. Yo, antes de pasar al tema actual, porque seguramente vamos a tener que hablar de lo que está pasando ahorita, que es histórico, yo primero quiero preguntarte un proyecto que tú hiciste hace unos años, que fue más bien una investigación frente a la gente que tenía la concentración de las tierras en el Bichada y en el Meta. Entonces quiero que le expliques a la gente lo que trata eso, porque tal vez no mucha gente lo sabe, pero es un tema bastante interesante. Haría yo una advertencia, así como titular, como de suspenso. Este es de los temas, Lali, que alguna gente piensa, cuando lo digo, que es como teorías conspirativas, ¿no? Como hay gente que vuelve loquita, hablando de poderes secretos por allá. Del ojo, sí, un montón Eso, de del cosas. ojo, aquí, un poco de cosas. Alguna vez, Lali, una periodista, no importa quién, pero una periodista importante, me buscaba para hablar del tema, muy, muy atenta realmente. Pero ella estaba muy interesada en los asuntos de la violencia física, criminal, de la motosierra y toda cosa. Y yo no hablaba de motosierra, ¿entendés? Yo hablaba de una gran captura de tierras inimaginable en esos días. Ahora todo el mundo sabe que es verdad, que ocurrió, pero tengo que notarles que yo estaba investigándolo cuando apenas estaba ocurriendo el fenómeno en Colombia, entonces yo era con el corazón en la mano y la gente no me entendía. Entonces una periodista me dijo, Wilson, cuando yo le expliqué
Y me dijo, ¿por qué crees que está ocurriendo? Entonces yo le di la respuesta, le dije, esto tiene que ver con una tendencia del capitalismo que en este momento está liderada por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Cuando le dije eso, me dijo Wilson, esas son teorías conspirativas, después hablamos. Yo le respondí más o menos, las teorías conspirativas tienen un problema y es que supone que hay un poder secreto detrás. Y este que yo estoy estudiando no está detrás, está escrito, entonces le saqué los documentos, le mandé material. Hay un gran acaparamiento de tierras en el mundo desde hace más o menos unos 10 años y ahí es como oleajes, ¿entendés? Como que se precipita. Esto tiene mucho que ver con los cambios, digamos, en la economía. Cuando las tasas de ganancia, hay quien dice que cuando la plusvalía, es decir, la extracción de ganancia a partir de la masa obrera declina, se van a refugiar en las tierras. Eso puede ser más o menos cierto. Digamos que yo le resumo de esta manera, Alice. La crisis que hubo en el año 2008, que fue una crisis hipotecaria en los Estados Unidos, obligó a que un poco de gente que tenía mucha plata en los negocios gringos tuviera que salirse porque la economía se estaba cayendo, ¿entendés? Entonces, cuando vos estás en esas bolsas, cuando vos estás aferrado a mercados o a negocios que se te están en caída, lo más inteligente es vos soltarlo rápido y vender, ¿entendés? Todos los tipos venden la lista, pero cuando todo el mundo vende se queda un poco de billete flotante y el capitalismo no se da el lujo de que eso ocurra. Entonces, tiene que invertirse en fracción de segundos. Entonces, levantan la mirada y ¿qué se encuentran? Se encuentran una crisis alimentaria que había hecho muy volátiles los precios de los alimentos. Entonces, ¿qué ocurre? Dicen, el negocio es el alimento, pero más que el alimento, por la crisis que estaba dando, la tierra. Y entonces, la tierra que económicamente, dicen los que saben, que la tierra siempre ha sido objeto de atesoramiento, es decir, comprar tierra. Yo puedo comprar tierra para atesorar, ¿cierto? Para no tener la platica debajo del colchón, pues compro tierra. Para no tener el banco, compro tierra. Esa tierra que siempre ha sido objeto de atesoramiento se convirtió en un digamos, un campo para colonizar del gran capital y se da un fenómeno que se llamó así la extranjerización de la tierra. India le compraba lentejas a Birmania, pero cuando los precios de las lentejas se disparan y bajan tanto, India no puede calcular casi. Entonces, ¿qué hace? Dice, yo dejo de comprarle lentejas a Birmania, no compro el alimento, voy a comprar la tierra donde siembran esas lentejas y hoy se compra media Birmania. Esto pasó, esto ocurrió. Eso ocurrió en África, el África subsahariana, y en América Latina, básicamente en 5 países, en Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, bueno, unos 3 también del África, y se da lo que llaman la fiebre por la tierra. Entonces pasó una cosa, Alicia, es que cuando empezó la fiebre por la tierra, yo estaba empezando en la Cámara de Representantes y rápidamente me conecté con el tema porque yo venía de ser concejal de Cali y había acompañado la huelga de los corteros de la caña. Entonces yo le iba muy bien con, pero pues que no se tome mal la expresión porque lo digo con... los negros de la caña me buscaban mucho a mi parce para acompañarlo ya. Una pelea, Wilson, ¿dónde estás? Siempre era, Wilson, venite, Wilson. Entonces yo iba mucho a todo el campo de la caña de aquí del valle, y los corteros me pidieron que hiciera una investigación de los ingenios, y estudiando yo a los ingenios terminé en extranjerización de la tierra. Entonces fue, para resumir, un asunto, Lalis, muy apasionante. Yo investigaba un fenómeno del capitalismo que se estaba dando en esos momentos en mi país y que pocos entendían. Y esas denuncias que hice cobraron mucha potencia en ese momento. Los muchachos de hoy, pues hace 10 años tenían 10 años, ¿entendés? Entonces no la vieron, pero fue una investigación apasionante y te resumiría de esta manera, Alice. En Colombia cada hecho de corrupción tapa al anterior, ¿no? Entonces, el último es Odebrecht. Entonces Odebrecht ya opaca lo que pasaba con Reficar, y lo de Reficar opacaba, y no habíamos entendido Reficar cuando apareció Odebrecht. Reficar opacaba lo que ocurrió en Saludcop o en Nisagen o en tal. Y yo he dicho, el más grande de todos esos, que aspiro volver a destaparlo, pero requiere condiciones, es el acaparamiento de tierras de la nación, porque las tierras baldías de la nación tienen como destino los campesinos pobres, y en Colombia se quedaron con ella unos oligarcas y unas transnacionales. Yo le he preguntado cuánto valen 2 millones de hectáreas de tierra. Eso vale mucho más que todos esos casos de corrupción juntos. Eso fue lo que se embolsillaron los oligarcas del país y algunas transnacionales en esa época, mi querida Lalis. Que ahorita tienen todavía. Pero mira, yo hace 10 años tenía 13 años y yo lo leí hace 6 meses, 8 meses, que lo encontré. Sí. Sí. Ay, qué chévere. Para sí. que veas. Por eso te lo pregunté porque me pareció un tema interesante. ¿Cómo? Lalis, Dime. y yo hice unas denuncias
en esa época me dediqué a varias cosas, es un esfuerzo tan grande, pero me dediqué a buscar a los del gabinete de Juan Manuel Santos y encontré a Lizarralde, a Pachito Santos, el primo de Uribe, de Santos. Encontramos varios, bueno, a María Fernanda Ocampo le encontramos, a un hombre del Cauca, a un ministro de Agricultura, a dos ministros de Agricultura le encontré torcidos de tierras baldías, entonces se caían. Le encontramos los torcidos de un embajador de Colombia en los Estados Unidos y se cayó el embajador. Por primera vez en la historia de la izquierda tumbamos un embajador en Washington. Sí. Y se cayó por las denuncias, de modo que fue muy importante y muy apasionante ese debate. Que todavía incluso hay, me da risa porque en La Silla Vacía creo que te tienen un artículo donde ellos, no sé si has visto que La Silla Vacía hace como un versus, entonces está el político y sus enemigos, y aparece el embajador de Washington en ese momento como un enemigo tuyo. Es muy chistoso, porque ahorita el tema de la corrupción es una cosa, pero loca. Es decir, lo que decías ahorita es muy cierto. Cada escándalo nuevo tapa el anterior. De Odebrecht no se volvió a hablar, pero nadie habla de Odebrecht. De la ñeñe política seguramente no se va a volver a hablar. Nadie más va a hablar de ese tema. Entonces te pregunto yo, o sea, ¿qué medida se puede tomar desde este lado para que la gente entienda que esos temas se tienen que tratar? Porque seguramente no hay otra oportunidad de hablarlos. Nadie más va a hablar de Odebrecht. Es más, alguien sale a hablar de Odebrecht y va a ser como de qué habla. Es posible que ahora haya una sensibilidad importante frente al tema de la corrupción. Vos viste cómo nos fue en la consulta anticorrupción, el debate anticorrupción de estos días estuvo muy bien. Yo inclusive pienso que a veces, durante muchos años, la clase política no le ha importado el desprestigio de la política, porque en cierta medida el desprestigio de la política produce algo así como la aversión a la política, y entonces el efecto, fíjate, es deseado para ellos. Yo ensucio tanto la política que nadie se interesa en ella, luego es mía. Que la ensucio, yo creo que es más o menos como ellos obran, pero le está saliendo el tiro por la culata porque tenemos nuevas generaciones muy interesadas en la política, precisamente bajo un eje anticorrupción de una parte, que creo que es un eje muy importante, pero también en un eje, por ejemplo, ambientalista muy importante. Alguien me decía que el ambientalismo era anticapitalista. Yo no lo creo, pero sí pienso que el eje ambiental de las discusiones tiende a poner a raya ciertas, ¿cómo te digo?, excesos del capitalismo, ¿no? Y creo que eso es positivo. Entonces yo creo que el momento da para que haya una buena discusión, pero lo que creo también es que hay que politizar el debate de la corrupción, y politizarlo significa también hacer una comprensión mucho mayor. Estoy muy entusiasmado y recomiendo su lectura cada que puedo, unos textos, inicialmente unos de más fácil comprensión de Luis Jorge Garay, que tienen que ver con lo que llama la reconfiguración cooptada del Estado, es la comprensión de cómo opera ahora la corrupción, porque la corrupción está operando ahora de manera más compleja que antes, es como una enfermedad, es como el COVID. Vos has visto que el COVID va como mutando, ¿no? Entonces el COVID de los primeros días va tomando defensa, va haciéndose oportunista, y esa enfermedad de la corrupción, cuando cobra niveles tan grandes, va algo así como, por eso hablan de que reconfigura el Estado. ¿Qué significa que lo reconfigure, Ilalis? Que el Estado era de esta manera y los tipos empiezan, ¿no?, como a organizarlo distinto, ¿sí? Es decir, comienzan a dominar ciertos modus operandi que alteran la democracia, y entonces la democracia liberal como la conocemos deja de ser previsible en términos democráticos. Esto es muy apasionante. Realmente corresponde a lecturas de otros teóricos que no voy a decir porque no me interesa tanto eso. Me interesa que se entienda que eso tiene que estudiarse de esa manera. Y de otra parte, me interesan mucho los casos. Por ejemplo, estos casos que denuncié de corrupción y acaparamiento de baldíos les dañó el negocio durante largos años, Lalis. Hay una versión que yo creo de que los ingenios pagaron mucha plata para que yo no volviera a la Cámara de Representantes en las pasadas elecciones. A mí me faltaron poquitos votos, Lalis, para repetir. Hay quienes dicen que hubo un esfuerzo muy grande de una especie de sindicato de agricultores y azucareros para comprar las registradurías en varias partes, pero sobre todo en el Valle, para impedir que yo regresara. ¿Por qué? Porque yo documentaba esos casos de la tierra. Yo creo que esos casos que se documentan también son muy útiles para derrotar la corrupción, para sacar conclusiones y para explicarla. Pero ante todo, Lali, yo creo que la corrupción la vamos a derrotar poniendo gobernantes limpios. Es que eso ya no basta con leyes y con denuncias. Al final, lo que yo voy a decir, lo decíamos hace tiempos y lo repetía inteligentemente Duque en campaña. ¡Duque! Duque decía una cosa que nosotros decíamos hace tiempo, ¿sí? ¿Cuál es la medida anticorrupción más importante? Poner gobernantes no corruptos. Y eso que nosotros explicábamos, Duque lo decía en la pasada campaña. Yo me moría de la risa, ahí me parecía tan cínico y yo decía,
cómo Duque, que está con Uribe, viene a quitarnos la bandera. Pero en cierta medida, Lalis, eso es verdad. Sí, es verdad. Por eso el 2022 es tan importante para todos. Ya, o sea, digamos, bueno, es que ahorita el panorama se ve como oscuro, pero no tan oscuro porque ya sabemos lo que pasó hace unos días, que esta semana ha sido de escándalo por escándalo. Pero hay una cosa que la gente debería, o sea, quienes ejercen ahorita el poder dentro de las instituciones, explicarle a la ciudadanía. ¿Qué tan peligroso es, Wilson, lo que plantea el gobierno frente a una reforma a la justicia? Porque esa reforma la vienen anunciando desde hace 2 años. Desde que empezó la campaña y se posesionó, habló de una reforma a la justicia que no ha llevado a cabo, ni siquiera hay una propuesta clara frente a eso. ¿Qué tan dañino es eso y la constituyente que se le ocurre proponer a una de las senadoras uribistas? ¿Qué peligroso es en términos democráticos, sociales y políticos? Muy bien como lo dices, y entonces voy de menos a más, porque esto que estás diciendo es un paquetazo. Un paquetazo realmente. Lo primero es el modus operandis. Cuando se sienten sorprendidos en flagrancia, barajan de nuevo todo, algo así como hacer los cambios para que todo siga igual. Porque si el poder sigue siendo el mismo, vos puedes hacer todos los cambios si querás. Esto se conoce en teoría política por allá, inclusive en la literatura, como algo ahí como el comportamiento gato parduzco, ¿no? Bueno, decía algo así como hacer los cambios para que todo siga igual. Era lo que recomendaba por allá un hombre que le llamaban el conde de Lampedusa. Esto es muy importante. Entonces ponen a barajar todo, ¿no? Yo muevo los cimientos de todo, mira, pero pasa aquí yo gobernando. Eso es lo primero. Segundo, en esos cambios se pierde el hilo de la historia y la memoria y de los acontecimientos políticos, y eso le da una capacidad de reeditarse a ellos. Cuando pillamos al DAS haciendo todas cosas horribles que hicieron con el DAS, lo acabaron de crear en otra cosa. Perdieron la memoria y casi que se acabó todo. Los hechos eran más importantes que el DAS, pero los hechos, al acabar el DAS, se quedaron casi sin sustento. El INCODER, hechos de corrupción horribles en el INCODER. Un buen día dijeron, y eso lo practicó Uribe, pero también Santos. Entonces, acabar el INCODER, creemos otra cosa, la Agencia Nacional de Tierras, se acabó el INCODER, y con él todas nuestras denuncias, inclusive, Lalis, ahora que voy, toda la memoria de nuestras denuncias se han ido perdiendo en la nueva Agencia Nacional de Tierras, porque hasta los funcionarios fueron votados, y entonces, Lalis, vos te imaginas lo que estaba en la USB, que no estaba no sé dónde, o el tipo que llega a derrumbar la memoria de esta cosa tan importante. La nueva administración que dice, no sé, no lo encuentro, no importa, métame en ese asunto por allá en el cuarto de San Alejo. ¿Sí? Esto es muy delicado. Es decir, romper de esa manera la institucionalidad les permite, aún en cosas tan elementales, o tan elementales no, tan importantes, pero más secundarias como el DAS y como la Agencia Nacional de Tierras. Ahora tú te imaginas cuando ves eso con la justicia, la oportunidad es enorme. De otra parte, están concebidas las distintas ramas del poder de una manera, y, digamos, la justicia ha sido objeto de una especie de ir acoplando, y te estoy hablando yo, que no he sido propiamente muy defensor de la institucionalidad, quien te habla no lo ha sido, pero los acomodos de las cortes han sido, digamos, una cosa de muchos años, ¿cierto? Muy fina. Hay que hacerle reformas seguramente, pero lo que propone el uribismo es básicamente acabar las cortes que te están investigando en razón de salvar un partido bastante cuestionable. Un partido muy cuestionable. Entonces, eso es muy grave. Y finalmente, lo de la constituyente. Es que los autoritarios, fíjate tú, es una constante en la historia. El autoritarismo es bueno para ganarse consultas populares. La dictadura militar chilena hizo varias consultas y todas se las ganó Lalis. Uribe, victimizado, enfermo y tal, puede ganar constituyentes, en mi opinión. Esto es tan cierto que desde la izquierda los más entusiasmados con una constituyente eran las FARC, cuando estaban negociando en La Habana. Marcha patriótica, la familia comunista decía constituyente ya, constituyente ya. Cuando fueron a elecciones sacaron 5.000 votos en todo el país y dijeron constituyente no. En cambio el uribismo se acrecentó. Entonces es muy delicado. Mira que el uribismo nos ganó la consulta sobre la paz. Sí. Nos ganó la consulta. La gente votó copiosamente por ellos. Entonces yo creo que el instrumento está hecho preferentemente para quienes no tienen... Yo les explicaba a los muchachos, cuando yo iba a explicar el acuerdo de La Habana, me tocaba leerme 160 hojas, Lali, por Dios, y explicar con razones, y de aquí a que vos explicás con razones, el Centro Democrático te sacaba una frase emotiva: le van a pagar tanto a esos guerrillos. Sí, qué cosa tan horrible discutir con esos tipos. Sí, es verdad. Nos la ganaban todas, Lali. Yo en las asambleas del SENA,
A mí me quieren en el SENA. Y yo me reunía con los estudiantes y me decía, Wilson, no, vamos a votar, no. Los muchachos del SENA que me amaban, que me querían. Decía, ¿por qué? Porque es que Santos es un oligarca y esto y lo otro, y además, fíjate que eso quedó mal hecho. Y de aquí a que yo duraba horas explicando y los manes bostezando. ¿Qué tal? Y todo, no, andate, Wilson. Nos convencimos con un esfuerzo que hicimos con el comité estudiante que sigue. El comité estudiante del SENA es una berraquera. Y nos fuimos salón por salón, Lalis, explicando y ganamos el voto de los del SENA, pero no sus barrios de influencia. Entonces te digo, es muy peligroso una constituyente por esas razones. Una constituyente solamente debe hacerse cuando hay plenitud de condiciones democráticas para que la constituyente pueda ser comprendida por la población. Pero si no, es muy peligrosa. Y termino. ¿Qué tal que la constituyente diga que se acepta la reelección indefinida de cierto personaje que quieren sacar de la cárcel? Bueno, es de ese tamaño que estamos discutiendo. Que seguramente es lo que pueden proponer. O sea, han propuesto de todo. Pero van a proponer de todo. Mira que justamente que me dices esto, yo la otra vez estaba entrevistando a Gustavo Bolívar justamente para Voces. Y le pregunté a Gustavo que cuántas veces había visto a Arturo Char, el nuevo presidente del Senado, porque para ese entonces estaba recién elegido y me dijo que lo había visto 2 veces, o sea, en la posesión y cuando uno sale a vacacionar. Yo estoy en la comisión con Char. ¿Y lo has visto, Wilson? No. Yo lo he visto como 2 veces, como 2 veces en la comisión mía. Y una vez que lo mandaron, una vez que él se vino en su avión, letado desde Barranquilla, con un amigote de él, para votar en favor del plan de desarrollo, porque habían peleado con el Cambio Radical, y Cambio Radical decía, voy a hacer que se caiga el plan de desarrollo. Estaba Vargas Lleras diciendo que se caiga. Vargas Lleras era otro tipo horrible. Para presionar a Duque dijo que se caiga el plan de desarrollo, y yo estaba porque se cayera, yo estaba feliz. Esperaron todo lo que pusieron. ¿Sabes qué hizo Char? Prendió su avión como quien prende una moto. Se fue y la prendió y se vino a votar porque lograron un acuerdo con Duque. Entonces trajo a un amigo en su charter y votó. Y entraron a la plenaria y lo ovacionaban. Y yo no podía creer lo que estaba viendo, Lali, de verdad. Yo no dije, ¿esto está pasado en la vida? Y yo veía eso y yo no entendía, ¿entendés? Yo decía, ¿cómo es posible que pasen estas cosas? Faltan unos minutos y estos tipos salvaron el plan de desarrollo por un acuerdo con Duque, pero más simpático. Es como la fotografía, ¿cierto, Lalis? Prendió su avión y se vino. Qué cosa tan horrible este país. Y ese es el presidente del Senado. Ese nivel de debate del uribismo a veces se resume en cosas absolutamente pasionales frente a lo que está pasando ahorita, como hacer ver que es una persecución política donde el argumento jurídico no está de fondo. Es decir, que hay un material probatorio por el cual Uribe está vinculado a ese juicio y no es un tema de ser uribista o no, o ser de derecha o no. ¿Quién para ti del Senado, y esto es una pregunta que tal vez te vaya a dar risa, pero ¿quién del Senado tiene un nivel de debate como el que te estoy mencionando? O sea, que tú digas como, ay, Dios mío. Yo creo que varios ¿sí? Que avergüenzan. Me está preguntando por la vergüenza que produce eso. Sí. Yo me debato entre pensar que Manguito, ¿vos has escuchado a Manguito? Sí. Es horrible, es horrible. Sí. Él es impresionante en su escasísimo nivel. Además, bastante corruptongo, según vi unos noticieros de estos días. Sí, bastante. Pero el desparpajo de Manguito y su actitud provocadora es tremendo. Es distinto, pero igual se me parece a este Mejía. Yo creo que quienes resumen mejor, yo creo que los dos personajes, Lali, resumen mejor esto que estamos diciendo, que ellos en sí mismos parecen una caricatura y desprestigian al Congreso. Y su nivel de elaboración es tan pequeño, inclusive de comprensión de lo que vos le decís, porque yo creo que, no sé cómo decirlo, puede sonar muy ofensivo, pero cuando vos te enseñan a simplificar tanto en la política, podés hacer el ridículo sin darte cuenta, Lali. ¿Sí? Sí. Puedes hacer perfectamente estar haciendo elucubraciones que a los ojos de los demás dicen, ¿y man, por qué salió con esa? Entonces, como cuando alguien hace un exabrupto. Ellos con frecuencia tienen ese nivel de elaboración, de modo que es muy frecuente. Si me preguntas, yo creo que esos dos son bastante, son exponentes muy típicos de esto que me estás preguntando. ¿Qué puede pasar con Uribe ahorita? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué crees tú? ¿Que avance, que no avance, que renuncie a su curul, que no renuncie a su curul? Este país pues es muy complejo. Este país a veces puede ser tan impredecible, mi querida Lalis. Pero yo me aferro a este razonamiento, Lalis. Yo creo que la Corte tiene que tener sobre ese tema, que es el menor de los delitos que ha cometido Uribe en mi opinión. Es uno de los menores.
pero es muy grave. Hacer esta afirmación es decir, ¿cuánto no pesa? Como unas grandes montañas lo que ha hecho Uribe. Este siendo delicado es el menor. Pero en este delito yo creo que la Corte tiene fundamentos tan grandes porque no de otra manera se hubiera atrevido a hacer lo que acaba de hacer. Y en unanimidad, que fue la cosa más impactante. Claro, la lista. Exactamente, exactamente eso. Eso es lo otro que te iba a decir. Todo el cuerpo tenían diferencias como de qué medida tomar, pero el voluminoso expediente te da un volumen de la coincidencia, del consenso de los magistrados. Entonces lo que yo creo es que si esto fuera así, lo que se sigue es que Uribe va a ser derrotado en las Cortes. Lo segundo que creo que puede ocurrir, y esto ya es un poquito mirando el tiempo, es que estos debates van a jugar muy duro contra Uribe. Y tenemos ese debate, la ñeñe política, yo creo que se puede exacerbar. Eso creo que está en curso. De modo que yo creo que Uribe va a ser, digamos, condenado, en mi opinión. Todavía no lo es toda una medida de aseguramiento de penas. Yo por eso especulando digo, Uribe podría ser condenado si eso fuera así. Pero lo otro que puede ocurrir también, Lalis, es que en esas condiciones, contra lo que piensan algunos de mis compañeros, algo así como que el uribismo se tiende a reinventar siempre y a encontrar formas de victimización que calan en la mentalidad, digamos, más popular a veces. Entonces, esto es paradójico, pero vos ves a un Pinochet presentándose enfermo en los tribunales y una masa rabiosa aplaudiendo a Pinochet en esa época. Eso es típico de a un Fujimori intentando hacer lo mismo. Y no todos los dictadores o los autoritarios caídos en desgracia resultan ser repudiados por la gente. Aquí mismo ocurrió. Esto es un debate histórico muy fuerte y dentro de la izquierda. Pero Rojas Pinilla termina abrazado por la gente después de que fue defenestrado por el establecimiento inclusive. El comportamiento de la psicología electoral a veces, Lalis, es bastante más complejo de lo que nosotros pensamos. Entonces por eso decimos, Uribe en la cárcel y aún condenado no es derrotado. Hay que derrotarlo en las urnas. Y eso va a ser un desafío supremamente grande. Y es ahí donde entra la última pregunta. ¿Cómo ayudamos nosotros los medios independientes a esa lucha? ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudarlos también? Porque si bien ustedes dan una pelea política desde el poder, nosotros ejercemos otro tipo de lucha que es justamente el de comunicar, que creo que también ha ayudado mucho a que la gente despierte un poco, porque el escenario que está actualmente es algo histórico. O sea, yo creo que nadie, mira lo que pasó con las encuestas. Cali tenía el 92%, estaba el 92% de acuerdo con la decisión de la Corte. O sea, creo que está cambiando un montón la percepción. Claro que se van a reinventar porque el papel de víctimas les funciona, como Andrés Felipe Arias. Pero, ¿qué podemos hacer? Y ya con esa nos vamos, te dejo en paz. Pero, ¿qué podemos hacer? Tal vez yo he visto las encuestas y creo que una que va a ir rodando, creo que varias, no sé, pero una creo que correspondía al momento en que creo que no correspondía a este momento y estaba muy alta en Cali y es posible que haya nuevas evaluaciones para ver cómo están en estos momentos, porque eso vas a ver cómo varía, digamos, la sensibilidad y el estado de ánimo de la gente frente a los temas. Eso a veces parece como una brújula loquita, ¿viste? Entonces eso hay que ponerle mucho cuidado. Lali, yo no encuentro casi palabras para recomendarle a la juventud y a los medios, porque si a mí me preguntan, fíjate que tenemos distintas valoraciones, vos lo viste. Lo vi de esta manera, Liz. Yo creo que este chico lo hubiéramos perdido si no estuvieran ustedes. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Lo hubiéramos perdido. Es decir, yo creo que es algo así como decirles, ratifíquense en esto que están haciendo. Yo veo cada uno en lo suyo, ¿entendés? Controversial o no, pues ¿cómo le hacemos si esos somos nosotros? Y esos son estos medios. Entonces, vos ves a Levi, vos ves a aquellos, bueno, a Maje, a vos, a varios, cada uno con sus formas, porque esto tiene mucho de sello humano y personal, casi que artístico, ¿entendés? Esto es una creación de ustedes, entonces no puede ser de otra manera. Yo creo más bien que la gran virtud que ustedes han tenido es como asumir lo que están haciendo con mucha honradez y transparencia e intentar mostrarle al mundo lo más importante, lo más destacable de lo que ven. De modo que más bien yo lo que quería decir es que sean conscientes de que si ustedes no hubieran estado para traducirle a los jóvenes y al país esto que son debates allá como tan encerrados a veces del Congreso, nosotros no hubiéramos podido hacerlo, Lalis. No lo hubiera podido hacer Petro, no lo hubiera podido hacer Gustavo, no lo hubiera podido hacer Iván, no lo puedo ver yo. Bueno, si no estuvieran ustedes como tan atentos. Y ahora que menciona Iván,
En el último foro que estuvimos, Lalis, estaban diciendo mis compañeros, algunos, que no, que tal vez nos iba a dar el encarcelamiento, en fin. Después de que se dio, yo creo que vos sentiste lo mismo que yo y quiero aprovechar el medio para decírselo públicamente. Sentí tanto orgullo por mi Iván Cepeda, Sí. un orgullo así del corazón henchido de ese hombre tan batallador, tan honrado, con tanta templanza y seriedad, que mira lo que nos acaba de entregar. Uribe fue por él y salió trasquilado. No, Varios estamos enamorados hace días, pero más ahora, Iván. literalmente. Wilson, agradecerte. Gracias por estar en este espacio. Te quité casi una hora de tu tiempo, perdón. No, Dalis, a vos, muchas gracias. Me gusta mucho poder estar con ustedes. Por eso que te digo, le atribuyo mucha importancia a lo que ustedes hacen y bueno, te mando un abrazote gigante, a vos y No, a todos los cuídate, tuyos y a los que nos cuídate. ven.